Tomado un café con un hermano, amigo o vecino, porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa, La Hora del Café, por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Hoy es martes 11 de abril de 2023. Y de esta manera iniciamos el programa en vivo y en directo por el canal 11 del Zulia. 11 de abril de 2002. ¿Me recuerdan? La autoproclamación de Carmona. El evento duró 28 horas. 28 horas como presidente, ¿no? El Carmonazo. Y este Carmonazo, hoy el pueblo chavista le llama golpe de Estado. Y el 13 de abril, el rescate de la dignidad de un presidente que renunció al poder, certificado por Lucas Rincón, que era el ministro de la Defensa en ese momento, y dijo, se le solicitó la renuncia al presidente de la República, la cual aceptó. Y luego toda la historia contemporánea que investiguen mis hijos lindos, bellos de Dios, porque es bueno conocer la historia viva de este país. Yo los invito a que en sus tiempos libres, en vez de estar metido, qué sabroso estar metido en ese TikTok, como dice Pino, TikTok. En vez de estar metido en ese TikTok, leamos un poco. Vamos a informarnos, a preguntar a la gente, a los historiadores. Y el presidente, en Turiamo, le envió una carta con un soldadito diciendo que no había renunciado. Y su compadre, que ya murió en la desolación, en la pobreza, Baduel, comandó con García Carneiro la operación, el rescate de la dignidad, porque el pueblo estaba pidiendo un Chávez, donde unos empresarios, con un ministro, con otro militar, se metió él mismo la corona, tipo Napoleón, pues. Y se autojuramentó presidente de la República por Carmonazo el Breve. Las circunstancias estaban hechas para que Chávez no existiera y este proyecto bolivariano avanzara 22 años después. La historia es clara. A Chávez se le da un golpe de Estado, hay que decirlo con nombre y apellido, prácticamente cívico-militar, de todas las fuerzas vivas y todo el mundo involucrado en ese golpe, y especialmente los militares, la Fuerza Armada en pleno, y luego viene el coge, ya usted sabe la expresión, en Miraflores. Porque la historia hay que recordar un día como hoy. Y además, lo más triste, oiga bien, que no se me olvidan a mí, que era un chamo, a 2002, ¿hace cuántos años? 20 años, 21 años ya. Yo tenía 30 y pico, 32 años. Y a mí no se me olvidan cómo caían los venezolanos con los francotiradores. ¿Ustedes recuerdan esas escenas? Luis Alfredo, ¿usted la recuerda? ¿Y usted, José? ¿Se acuerdan, verdad? Y nosotros viendo en vivo y en directo esta masacre, tanto a chavistas como a opositores. Pero detrás de eso había una confabulación completa de la plutocracia. Empresarios, militares, chavistas, no chavistas. Había un país revuelto, un presidente que renuncia y luego un compadre, oiga bien, que lo rescata y lo devuelve al poder y le dijo a Diosdado, dame. Pero Diosdado nunca apareció y es por eso el vacío de poder. Apareció luego, igual que Aristóbulo, no aparecía ninguno.
Esa es la historia real que yo investigo y que es mi criterio, y ahí están los hechos para que usted saque su propia conclusión. Lo cierto es que yo no quiero ver más nunca estas escenas en mi país de muerte, de francotiradores, del puente Yaguno. No, yo no lo quiero ver. Yo lo que quiero ver es un país en paz. La paz política, la paz espiritual, la paz del encuentro de chavistas y opositores por nosotros, por los venezolanos. Es muy aventurado de mi parte hacer un resumen tan sucinto de lo que ha sucedido este 11 de abril de 2002, pero a los muchachos, a las generaciones, a los colegas, a los amigos, lean realmente para que vean que el que quiera verdaderamente su patria no quiere ver más escenas de este tipo en un país que lo que queremos es la normalidad. Quiere un país normal. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Diosdado Cabello asegura que están atendiendo a tiempo la corrupción en Venezuela para evitar que se convierta en un mal generalizado. Chequeamos. Ahora, nosotros estamos en un proceso de transición que nos vamos encontrando con muchas cosas y vamos corrigiendo sobre la marcha. Estas cosas es mejor atenderlas a tiempo que dejar que se convierta en un mal generalizado. Y creo que lo estamos atendiendo a tiempo. Mira, la investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular. Corresponde a los organismos, en este caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación. No nos atrevemos nosotros a señalar a nadie desde el partido. El que no conoce la historia está obligado a repetirla. Gonzalo Colmenares me escribe, periodista. ¿Dónde estábamos, Gonzalo? El calendario, ¿verdad? Transmitiendo en vivo. Saludos a Gonzalo Colmenares, el reportero popular 700. Alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, asevera que trabajan para que más contribuyentes paguen menos impuestos. Chequeamos. En la ordenanza que empieza en consulta pública hoy, estamos bajando los impuestos en más de 40 aforos, empezando por el petrolero que estaba en 4.5 y pasa a 2.5. Entiendo que tenemos el aforo petrolero, porque le hemos dicho que hemos decidido abordar 4 tipos de aforos que nos ayudan en la construcción de la ciudad. Salud, todo lo que tenga que ver con convenciones o reuniones aquí que se están haciendo, sector petrolero, que es el tercero que nosotros estamos abordando, y el cuarto que tiene que ver con inversión e infraestructura. No solo es que estamos resolviendo el problema de los aforos, sino que es que también vamos a continuar poniendo orden. Porque una de las cosas que más necesita la ciudad es que pongamos orden en materia de impuestos. Y allí el mensaje es bidireccional. ¿Tenemos que generar condiciones para que la ciudad tenga mejor economía? Sí, pero también tienen que ayudarnos los del sector privado pagando sus impuestos, porque la forma en que muchos paguen poco es que paguen. No van a pagar. A mí me cobran el 1% de propaganda. Y usted también. No, porque tiene su canal. Consejo Municipal de Maracaibo presentó primera consulta pública de la reforma ordenanza de actividades económicas. Chequeamos. El día de hoy estamos en la primera consulta pública de lo que es la reforma de actividades económicas. Nosotros venimos trabajando en esta gestión, no solamente los concejales, sino también la gestión municipal, el Poder Público Municipal, de la mano del alcalde Rafael Ramírez, desde el año pasado, en lo que es la reforma de actividades económicas. Es importante destacar que nosotros recibimos una ordenanza de actividades económicas de la gestión pasada, donde tenía un pago mínimo tributable para los comerciantes. Es importante recordar, ese pago mínimo tributable era que si tú estabas abierto y no vendías, pagabas mínimo 300 a 500 dólares, pero si estabas cerrado porque estábamos en pandemia con el 7x7, igualmente pagabas. Eso era casi obligaba a los comerciantes a cerrar, y nosotros en la primera reforma eliminamos eso, bajamos los impuestos en más de 134 rubros. Eso hizo que Maracaibo estuviese dentro de las primeras 10 ciudades de Venezuela con los impuestos más bajos. Pero también hicimos una ordenanza que, de la mano del concejal Eduardo Vale, de remisión o perdón de deuda, donde si tú debías
1.000 bolívares, por ejemplo, se te perdonaba la deuda en un 50% y el otro 50% lo pagabas en 6 meses. De tal manera que nosotros hemos hecho todo lo posible por acompañar en el programa Sube tu Santa María a todos y cada uno de los comerciantes. Un año después de esta reforma, nosotros nuevamente estamos bajando hoy los impuestos en más de 56 rubros. Estamos apoyando 4 rubros principales que no solamente impactan el bolsillo de los comerciantes para que vengan a invertir en la ciudad. Para nadie es un secreto que todos esos impuestos se vuelven directamente en la inversión pública que nosotros estamos haciendo en esta ciudad, sino que también el bolsillo de los maravinos. Bueno, parte de la información que tenemos por el día de hoy, ya está muy puntual nuestro invitado de hoy. Hay un tema que está en el tapete, que es el tema de Guyana, el diferendo. El diferendo es tuyo, el diferendo es mío. ¿Se acuerda cuando se puso de moda con Luis Herrera Camping? La parte más álgida, casi había un enfrentamiento entre las dos naciones, pero hoy volvemos y sigue el tema constantemente porque hicimos una pequeña reflexión sobre el referendo y traemos un especialista en esta materia para que usted tenga la información de primera mano, para que usted se informe qué es lo que sucede. Vamos a hablar sobre la historia, vamos a hablar lo que es la situación de Guyana y esta resolución de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional, que ha dado pues un veredicto y da a favor a Guyana. Hoy tenemos a José Contreras, que es ingeniero José Contreras, que es presidente del Movimiento de Salvación Nacional e Internacional, presidente del Instituto de Desarrollo Integral y Empresarial, especialista en gerencia pública, pero además tiene varios estudios e investigaciones sobre Guyana, sobre la situación del diferendo, y hoy lo vamos a conversar en el programa. Al regreso, ya venimos. Bueno, vamos a hablarles de la clínica de rehabilitación y física motora San José, porque si usted tiene dolores en las articulaciones, si a usted le duelen los hombros, en el marguito rotador, usted hicieron una operación, necesita una pre y postoperatoria en la parte de todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, ¿verdad? Además, las personas que sufrieron un ACV, es el momento de llamar a esta clínica de rehabilitación física y motora San José. Ahí tienen una piscina refrescante, amplia para las hidroterapias. Los especialistas le atenderán, certificado todo, además la atención de médicos, traumatólogos y fisiatras. Llame, allá el número, están ubicados en Indio Mara, en el Physical Spa, Clínica de Rehabilitación Física y Motora San José. La Hora del Café presenta el invitado del día. José Contreras es ingeniero, presidente del Movimiento de Salvación Nacional e Internacional, y además tiene estudios sobre lo que hoy nos ocupa a los venezolanos, que a veces pasa por debajo de la mesa esta información, pero nos preocupa porque es importantísimo el tema de Guyana históricamente. Bienvenido, José. Gracias, Gerardo. Un privilegio estar en tu programa y sobre todo este tema que es de interés nacional, pero que va más allá del carácter político, de los cálculos políticos, que para mí siempre he dicho que mi mapa de Venezuela, ahí está incluido el Esequibo. Y ese es un sentimiento nacional que debemos despertar por encima, repito, del carácter político. Es un carácter nacional donde Venezuela y los venezolanos deben ser primero, y tiene un carácter histórico que nos hace ser propietarios, dueños de ese territorio. ¿Cuándo comienza, José, este conflicto realmente o legalmente? ¿Cuándo comienza? Mira, yo tengo que ir y le he pedido a producción un mapa de 1777. En plena colonia. En plena colonia. La creación del 8 de septiembre para la época de lo que fue la Capitanía General de la República, ¿no? Ahí los cartógrafos de la época crearon un mapa espectacular. Vamos a ver cómo es el mapa, Alexander. Ojalá que pudiera. ¿Cómo fue de una vez? Crearon un mapa donde empezamos a ver la Venezuela ampliado con un territorio 1777, donde no solamente está la Esequibo adherido a Venezuela, sino también toda la inmensidad que tuvo Colombia, porque hoy el reducido Barinas, y tenemos que comenzar del este
al oeste, ¿no? O sea, es importante, y disculpe que le interrumpa, que es muy importantísimo para las personas que nos están viendo, cómo fue esas divisiones cartográficamente en proceso colonial, para que la gente entienda cómo era que se denominaba la capitanía de Venezuela, o se llamaba Virreinato de Perú. ¿Cómo se dividía eso para entrar en contexto? Sí, teníamos bien claro que el este de Venezuela iba hasta inclusive al río Magdalena de Colombia. Hoy la reducida Barinas, ¿no?, tenía un área geográfica por encima de los 260.000 kilómetros cuadrados, lo cual, una vez que hay la división, que se acaba la Gran Colombia, Colombia aprovecha y hace de él ese territorio que era venezolano, sí, desde no, luego. Lo hacen a través de la corona. De la corona, sí, sí, desde luego. Todo eso lo hacía el gobierno, la corona española, para que sepan para cómo ello, decían, menos quita el virreinato de la voz de las provincias que se llamaron, las Es provincias, importante decir esto. porque los planos de las provincias distribuyeron ellos. Toda la Guajira colombiana, correcto, era una provincia perteneciente a la Venezuela totalmente. a la provincia de Venezuela. A la provincia de Venezuela. Luego nos íbamos por el sur, donde teníamos la provincia que hoy tiene tomada Brasil, claro, ¿no?, territorio venezolano también. Y de ahí nos vamos a donde tenemos el gran conflicto mayor, que ya nos va a cumplir 124 años, 124 años. en octubre de este mismo año, que es el tema de la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba. Ahora bien, perdimos todo ese territorio. ¿Y por qué yo quise comenzar con esto? Claro, es porque importante. tenemos un problema en lo que podemos ir ubicándonos mentalmente de lo que es el mapa de Venezuela y cómo va a quedar él realmente si no resolvemos la situación de la cual voy a narrar en este momento. Claro, claro. En 1840, en 1840, comenzamos con otro tema. Mantenemos los mapas de la misma, de 1777, a pesar de que ya había muerto Bolívar, ya la Real Colombia no existía. Sin embargo, el Esequibo seguía siendo nuestro. Hay un detalle, un inciso allí, que es el tema de Trinidad y Tobago. ¿Sabían ustedes que Trinidad y Tobago pertenecía a Venezuela? Perteneció a Venezuela, ¿no? En todo ese tema del entramado de la Gran Bretaña, que decía, bueno, ellos lo llaman expansión, pero simplemente era el despojo de territorio para no solamente Venezuela, sino en América. Y de ahí estamos llegando a 1899. Ahí parte el problema. ¿De cuál? El Esequibo. El Esequibo nuestro, y así lo debemos expresarlo con orgullo, que es nuestro, porque la corona española, una vez que logramos la independencia, nosotros heredamos todos esos territorios. Y no solamente cartográficamente como está reflejado. Sí, el derecho internacional. De acuerdo al derecho internacional, es nuestro porque hay documentación histórica y jurídica de nuestra propiedad sobre ello. ¿Y para qué Bolívar luchó tanto entonces? Sí, está la lógica y todo este entramado que yo digo, por eso que yo digo, Guyana es nuestra. Continúe. Totalmente. En 1899, en una trampa, en algo nulo, en una aberración total para el hecho tanto jurídico como histórico, Gran Bretaña viene a pelearse años antes, que es 1894, con Holanda y Gran Bretaña por la Guyana. Sí. De ello, a la final Gran Bretaña asume la Guyana, pero resulta que empieza el problema en el oeste del Esequibo, y en una trampa compuesta por los Estados Unidos de Norteamérica en la época y Gran Bretaña, con un juez ruso en París, se crea el famoso laudo arbitral 1899, sin la presencia de Venezuela. Por eso se cree nulo. No hay ningún representante en ese tribunal en el momento. Habían dos norteamericanos. ¿Se constituye ese laudo arbitral? No, en París. En París. En París, con dos norteamericanos, dos ingleses y uno ruso. Que de hecho, hay un hecho histórico, un hecho que el comentario es siempre. Después de que el ruso toma la decisión de forma tan oprobiosa, viciada, de decidir empezar
el litigio con Venezuela sobre el tema del diferéndum con relación a ello, nos presenta una situación muy grave y todavía, porque ese ruso después recibió hasta Mire Venezuela. nombramiento. Allá tiene José, mire. Ahí lo tenemos, mira. Así era el... Ese mapa de 1777. Ah, bueno. Ese mismo mapa llegó a estar hasta 1840. Qué barbaridad. Que es cuando empiezan a despojarnos. Si ves la parte del este del mapa, ¿verdad? En la pantalla yo acá lo veo a la izquierda, por lo menos, que era donde está Barinas, donde Colombia se apropia de toda esa barriga que vemos allí, ¿no? Y posteriormente vemos hacia mi mano derecha, en la pantalla entiendo que a la mano izquierda que nos está viendo, lo que Brasil nos quita a nosotros. Y terminamos allá, que si ustedes se ponen a ver la parte donde hoy se señala al oeste del país, con relación al tema del río Esequibo, allí no aparece Guyana por ningún lado, ¿no? Porque el río Esequibo no divide, y ves tú el Esequibo completamente adherido a Venezuela en todo momento. Ese fue el mapa hasta 1840. Luego allí viene el relato que empieza de 1899, que he venido dando, cuando se nos quita, se nos despoja totalmente y vamos entonces al laudo arbitral, donde Venezuela fue, bueno, estafada, engañada, porque no hubo representación, ¿okay? Y es lo que hasta ahora tenemos que seguir nosotros manteniendo. Ahora, luego de esa estafa, o una estafa a la nación, ¿qué sucede luego, en los siguientes años, después de este laudo arbitral firmado en París? ¿Qué sucede luego de esto? Bueno, después de 1899 esto se enfrió, ¿no? Se quedó la cosa así. Acuérdate que Venezuela empezó a vivir las guerras internas, vino la de Gómez y empezaron todas esas luchas. La guerra intestina. Por el poder en Venezuela. Claro. Entonces esto se congeló completamente y por eso empezó a aparecer el mapa que deben identificar, ahora lo vemos, que es donde empieza la famosa franja roja, de la zona de reclamación, el rayado, que lo vimos todos en las escuelas y todo lo daba, pero estaba congelada. Es hasta 1962. Ahí se ve, mire, claramente. Okay, ahí lo tiene. Ya ese es el mapa de Venezuela de 1899 en adelante hasta la fecha inclusive. Ya hemos perdido el territorio que ya hablé del este, el este y el suroeste del país. Ya nos quedamos solamente con el tema de la reclamación. ¿Qué extensión y qué extensión? Ayer hacía la reflexión, José, que es importante decir que ya luego de eso, de nuestras diferencias, banalizar este tema, ¿verdad? Porque se banalizó prácticamente, los gochos al poder y Gómez en el tema petrolero haciendo negocios familiares, la política haciendo desastre con una nación rica y entregada a los Estados Unidos, pues hay que decirlo también. Totalmente. En el año 1900, del 1900 hacia adelante, hasta 1936, que muere el Bagre, que así le dijo Reverón, por cierto, a este señor, y se hizo multimillonario a costilla de las arcas y el petróleo venezolano, pero nadie reclamaba esto. ¿Qué se juega allí? ¿Qué hay en Guyana? Yo quiero que al regreso me lo comente. ¿Por qué es tan importante esa zona nuestra? ¿Por qué es importante la Guayana nuestra? Yo digo la Guyana, me va a decir la Guayana, chicos. Okay, ¿por qué sigue? ¿Por qué es importante y estratégico para nosotros reclamar y estar allí presente, aunque los hermanos guyaneses viven también allí, porque no es fácil esa frontera y no es fácil lo que se está viviendo en este momento? Quiero que al regreso me comente José Contreras, especialista en este tema, el tema guyano. Y hoy, atención, ustedes tengan sus propios criterios, vean el programa, saquen sus conclusiones y compárenlo con lo que está leyendo en las redes y en Google, para que vea que estamos haciendo un programa para que usted saque sus propias conclusiones. El Imperio del Compresor, esto es publicidad, le está dando una oferta. Yo no sé por qué usted está gastando plata, Ney Rodríguez, de Frenos Veritas, seguir gastando plata. Míreme, ahí tiene $80
estos compresores para allá para que le meta a frenos veristas, para que le meta bastante aire acondicionado. $90 está gastando plata porque usted quiere, porque usted llame ese número que está en pantalla y dice, estamos viendo la hora del café, estamos viendo la reclamación Guyana y sí, queremos el descuento, ¿verdad? Y esos precios que está viendo en el Imperio del Compresor Import. Están en la circunvalación número 1, antes de llegar al puente sobre el lago, en la entrada a Sierra Maestra. Ahí está el Imperio del Compresor Import, atendido por su propietario, el doctor Tulio Barrera. Vamos a hablarles de Óptica Caribe porque tiene los mejores descuentos. ¿Por qué los mejores descuentos? Porque usted compra unos lentes, el segundo le sale con el 50% de descuento. Además, usted dice, mire, estoy viendo la hora del café. ¿Dónde está mi descuento, Jorge, de la hora del café? Ahí están los números telefónicos. Usted gasta plata, ¿verdad? Porque quiere, porque viendo la hora del café se ahorra un pocotón de plata. Y además en la Óptica Caribe los lentes son de excelentísima calidad. La fórmula es precisa y tiene cualquier cantidad de variedad como usted lo quiera. Todos están ubicados en Sierra Maestra, frente a Nuestra Señora de Guadalupe, y en el centro de la ciudad, frente a la Basílica, en el Centro Comercial Caribe Zulia. Óptica Caribe, con nueva visión. La hora del café presenta Desde la Acera. Desde la Acera estamos conversando con el licenciado José Contreras, estamos hablando sobre el tema de Guyana y le dijimos que por qué es tan importante y estratégico que nosotros podamos pasar para allá sin ningún tipo de restricción y que ese sea nuestro territorio, la Guyana venezolana. José. Es importante que resaltar dos cosas. Primero, el hecho histórico y jurídico. Luego viene el tema de la riqueza de un área, de una zona petrolera, donde hay oro, hay bauxita, diamante, ¿no? Es el segundo, yo lo voy a determinar así. Es el segundo dorado. ¿Sabes que el dorado fue una leyenda, ¿verdad?, histórica de los aborígenes? Pero mucha gente no resalta que nuestros originarios indios estaban allí en ese oeste, en la zona oeste, a la orilla del Esequibo. Eso fue formado por indios, ¿ok? Indios venezolanos. Y eso fue el segundo dorado. No, ya no, Hoy actualmente, ese dorado, que ahora ya no es una leyenda, es una realidad, solo pregúntele a la gente de ExxonMobil. Solamente pregúntele a ellos, ¿no? Y no solo a los garimpeiros, a los 150.000 guyaneses que viven en la zona, ¿no? Pero hay que aclarar también algo que muchos opinadores de oficio y sin oficio a veces se van a hablar lo que no es, ¿no? Ahí está en reclamación la parte territorial, más no marítima. Porque hay unos que se han preguntado, han dicho, bueno, pero es que entonces no va a haber salida para el Orinoco. No, eso no está en reclamación, está en discusión. ¿No? Solo el tema territorial, la parte oeste, del oeste al este con Venezuela. Ahora bien, hay que recordar algo, antes de irme a 1962, que es cuando Venezuela hace la reclamación en la ONU, después de un descanso de muchos años. Raúl León. No, Betancourt. Betancourt, sí, primer presidente. Hace la primera y eleva a la ONU la protesta y vuelve entonces y cae peso y la ONU se preocupa por el tema. Claro. Pero hay algo importantísimo que hay que recordar. Hasta el sol de... Es decir, nuestra área limítrofe, nuestra línea limítrofe, ¿no?, está bien clara hasta hoy, que es hasta las orillas del Esequibo, del lado oeste. Ahora bien, nadie más, al transcurrir ya para casi 124 años, se ha definido nunca realmente cuál es la línea limítrofe con Guyana, con la República de Guyana. Ojo con eso, porque no está definida, porque hay la reclamación todavía, pues, ¿no? Se encargarán los cartógrafos, los geógrafos, en el momento cuando se defina hasta dónde se va a llegar de ambos lados. Ahora bien, en 1962 se eleva esa reclamación para actualizar a la ONU y es hasta 1966 cuando por fin, por iniciativa de la ONU, se logra el Acuerdo de Ginebra. Acuerdo que nos favorece
inicialmente, inclusive por el cual debemos luchar todavía, inclusive por mantenerse vigente, claro. la vigencia del mismo. Claro. Y vamos a hablar más adelante de los errores cometidos, porque fue un exabrupto, fue una novatada, todo lo demás, en pretender llamar a la Corte Internacional Judicial, ¿no? Que ellos, una interpretación a ellos si tenían cualidad o no cualidad. Por Dios, eso fue un exabrupto, haber planteado eso. Pero bueno, Vamos desde en 1966, en el Acuerdo de Ginebra, se establece bien claro que son las partes las que van a definir y aclarar a quién le corresponde o no, sin terceras personas, porque ya para el entonces, ya 3 meses después de haberse firmado el Acuerdo de Ginebra, ya la República Rusa. No, la República de Guyana se independiza totalmente de los británicos. Es decir, no hay por qué llamar, que ese fue otro error, Inglaterra. no, a Inglaterra que participe, porque ya Inglaterra no es parte del problema, ¿no? Es solo con Guyana porque ya es independiente. Ya ahí viene o proviene después un carácter político. ¿Cómo se llamarán a los rusos, pues? Eso, Imagínese usted. tú lo pueden ver, pues eso es México. No. Cuando el laudo arbitral el juez era ruso. Claro. ¿Ves? Por eso le estoy diciendo, es decir, Tú no tienes que llamarlo a y él. el derecho internacional allí, yo digo que, ¿por qué se dan estas cosas? A veces el mundo está complicado y hay que meter el sentido común al derecho, es decir, no vemos más complicación. Es el ser humano. 1966, me dijiste. El ser humano, Ajá. 1966. En 1969, bajo la presidencia de Rafael Caldera, Correcto. se firma el Acuerdo de Puerto España. ¿Beneficio para Venezuela? No. Y ahí entramos en la materia de cómo los gobiernos de la época, llamada democrática, empiezan a pelotear y a darle largas al asunto. Ahí en el Acuerdo de Puerto España se firma dejar eso tranquilo, sin tocarse, por 12 años. Imagínese. Por 12 años, no toquemos Por más Rafael el tema. Caldera. Estaba Rafael Caldera de presidente. Dejemos eso quieto, no lo toquemos, no hablemos más de ello por 12 años. Imagínate. Entonces, sin embargo, el acuerdo está allí. Luego de ahí no fueron 12 años. Se despierta a tocar nuevamente el tema a raíz de lo de Colombia y el Golfo. Por Herrera Campos. Sí. Y se despierta A otro gobierno copellaron. otro gobierno con ellos, y entonces el doctor Jorge Olavarría, que en el Congreso del entonces se lanza aquel famoso discurso que todavía lo pueden buscar por YouTube como historia extraordinaria clase que dio. Yo me noto a la escuela, que de ahí vengo, de esa escuela, porque en verdad había que despertar un sentimiento nacional y se despertó. Claro. Mira, en las escuelas, donde tú te parabas, hablaba el Esequibo, hasta gaita zuliana. Me acuerdo que se crearon para el entonces, cardenales del éxito de la época, tremendo gaita por ellos. Se despertó mucho el interés nacional, que espero que ahora se vuelva a despertar, ya cuando lleguemos a la fecha. Pero entonces, igualmente, se pide al Congreso del entonces que se establezca en la Constitución o se cree una ley que permita decir para el entonces que ese territorio es venezolano y que ahí no se le puede permitir explotar ningún recurso. Cosa que caso omiso hicieron los políticos del entonces y se quedaron callados nuevamente. Aquí hay corresponsabilidad de una parte y de otra parte. Claro. Y no me vengan ahora los santos políticos a decir que yo no fui, fue aquel. No. Todos tienen corresponsabilidad en las épocas. Porque no se justifica que teníamos que llegar a este extremo. Luego de allí, se vuelve otra vez a dormir el muchacho, ¿no? Y no se toca hasta con Hugo Chávez, que Hugo Chávez, por influencia de Fidel Castro, y esto hay que decirlo Y bien de claro. Lula. No, pero primero Fidel Castro. Claro. Fidel Castro en los 80, en los 90, nunca ha apoyado a Venezuela, pero ¿cómo comido de Venezuela? Claro. Siempre No la quiso invadir, hermano. Claro. Si no fuera por Betancur, estuviéramos Si no fuera por Roberto, como nosotros fuéramos una provincia, una colonia de Cuba. Bueno, porque su interés venía de apoyar a Guyana, porque era socialista, Claro. y no apoyar a Venezuela. Claro. Y es hasta cuando llega Hugo Chávez que empieza a comer de todo y a llenarse de todo. Sin embargo, no tuvo ni la ética ni moral podía tener ese hombre cuando podía cambiar la versión y voy a apoyar a Venezuela porque es el que me está dando de comer, pues en todo caso. Pero no Y sucedió le así. dijo a Hugo Chávez en un momento, si tenéis 200 años, te digo que a veces las cosas del poder, dice, si tenéis 200 años en la faja petrolífera de Orinoco,
para explotarla 200 años continuos. ¿Qué vas a hacer vos con Guyana? Dejarle esos diamanticos y eso ahorita. Chico, yo digo. Pero quería comer era él. Ahora bien, Hugo Chávez, responsable también, cuando viene y dice no vamos a tratar más tratados ni acuerdos internacionales, y viene y dice esa brutalidad, porque no tiene nombre. Y entonces dice, no, mira, pues cuando yo era muchacho de 24 años, me decían en la academia que teníamos que coger las armas para ir a defender el territorio. Y yo lo quería, decía el fulano, ¿no? El que te conté. No, en ese discurso. No, yo quiero llegarle. Y le dijo entonces a Maduro, que era canciller, ¿no? Y de paso directivo de PDVSA, quiero dejar esa parte. Eso es otra cosita. En el entonces, para que fuese allá a Guyana y dijera, no, vamos a llegar a acuerdos, no hay problema y no va a haber tratado. Ahí se empezaron, el muchacho comenzó mal, porque si nosotros, lamentablemente, si hubiese hecho con antelación la prohibición, que sí lo establece la Constitución de hoy, sí, en el artículo 13, en su parágrafo número 1. Y hay empresas contratistas, hermano. Sí, pero es que se proyecta. Si hay una explotación completa del medio ambiente. Mire, usted no se imagina la cantidad. Un ecocidio completo. Esto es una cosa loco. Pero ahora tenemos que ir, cuando ya me vaya a 2020, vamos a hablar del genocidio. Vamos a esa parte ya. Sí, de allá también. Pero vamos a hacer la pausa. Atención, esto es un resumen que incluso yo lo dije ayer, aquí hay libros de historia que hablan exclusivamente de ello, con detalle, y José está haciendo lo posible por hacer un resumen para que ustedes ubiquen en contexto que esto no es una cuestión de gobierno, una cuestión de conveniencia de la geometría del poder, de la geopolítica y de los intereses de las naciones, porque hoy día Guyana está siendo explotada, está siendo exterminada, y ni un dólar, centavo de dólar, está entrando a Venezuela, y con esta nueva resolución o esta nueva decisión de este tribunal, creo que vamos a despedirlo y vamos a tener que quitarle esa raya y mochar nuestro mapa, como dicen. O sea, eso que me comente, por favor, que es la última parte del programa, y tenemos que hacer la pausa. Vamos a actualizar información. A esta hora la vamos a hacer con versionfinal.com.be y lo hacemos con las siguientes informaciones. Versión Final dice lo siguiente. Partido Socialista Unido de Venezuela prepara una consulta ciudadana sobre la disputa territorial de Guyana. Suben a los 55 los detenidos por el trama de corrupción en Venezuela. Súmate asegura que el Consejo Nacional Electoral debe llamar a elecciones por falta de 4 alcaldes. Esto lo dice versionfinal.com.be, está la portada de hoy. Ahí está la Isamí, apareció la Isamí. Bueno, versionfinal.com.be, ingrese y léalo. Vamos a hablarles de Taxi El Maravino. ¿Por qué? Porque es confiable, es responsable. Además, las mejores tarifas en sus servicios, desde cualquier parte de Maracaibo al aeropuerto, son $15. Usted acumula varias carreras, 10 carreras específicas, y una le sale completamente gratis del costo de $5. ¿Qué pasó? Taxi El Maravino, bueno, ¿qué pasó? Pues mosca, Taxi El Maravino. Taxi El Maravino, pues así que llame, son los trabajos nacionales y locales, regionales. Llame el número que ve en pantalla y tienen tremenda promo de Taxi El Maravino, que es responsabilidad y economía. Llamamos ¿a dónde? Al call center de Salud Vital. También investigamos en las redes sociales todas las publicaciones y vamos de último a la página web y ahí consigue todos los planes que tiene Salud Vital para usted, para su familia. Salud Vital, porque lo vital es prevenir. Continuamos conversando sobre Guyana y hay otro programa tras cámara. Porque José Contreras tiene un canal en YouTube. ¿Cómo se llama el canal tuyo, chico? MCN TV Internacional. Ahí está. Usted puede ingresar al canal y ahí tiene mucha información. Y tiene que tener paciencia. Lo que pasa es que hay gente, me están escribiendo, es que están hablando de historia. No, estamos hablando de historia viva. Lo barría, bien. Así tiene un programa, Historia Viva, creo que intervenía. Jorge Olavarría. Historia Viva. Historia Viva. Fíjense qué casualidad. Y usted viene de la escuela de Jorge Olavarría. Gran orador, senador de la República. Y usted se fue el que desesperadamente dijo, ¿hasta cuándo vamos a ser un país de bochinche?
recordando a Miranda. ¿Te recuerdas ese discurso? Totalmente. Eso hay que difundirlo. Es un hombre que tuvo la visión clara de hablar de lo que iba a hacer Chávez inclusive y el Sí. desastre para Venezuela. Es un discurso Extraordinario. que está vigente y deberían buscarlo los muchachos para que oigan a uno de los hombres más claros. Un patriota verdadero. Cuando la Totalmente, totalmente. Mire, quedamos en el tema álgido, que es el tema actual de la Guyana. El tema de la Para Corte finalizar, estamos Internacional. finalizando, José, estamos finalizando el programa. Sí, mira, rápidamente. Ok, Voy a dividirlo en dos cositas. correcto. Los errores por novatada, yo no quiero atribuirle, y vuelvo a repetir, porque esto no tiene carácter político. Es un carácter nacionalista que debemos despertar por la defensa de lo nuestro. Venezuela lleva 2 rounds perdidos ante la Corte Internacional de Justicia. El último fue este Jueves Santo, por unas improvisaciones de quienes designó la gente de Miraflores para la defensa internacional, con errores garrafales, porque si bien es cierto que Guyana había introducido la demanda para que se reactivara el tema y se finiquitara el tema del SQ, Claro. ahí había que quedarse calladito, se veía más bonita Venezuela, porque primero incurrió en el primer round, acogiendo al artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, a ver si tenía o no competencia la Corte Internacional Judicial sobre el tema, Imagínese usted. pidiéndole un recurso de interpretación. Quédese callado, vale, si nosotros no tenemos que pedir eso de necedad. Pero en el segundo round viene y introduce un memorándum solicitando, ¿Entendimiento? no, solicitando la inexaminabilidad, es decir, que no se admita, ¿no?, la demanda de Guyana. Hacia Venezuela, imagínese usted. Y le pide que el artículo 53 del reglamento de la Corte Penal, la Corte Internacional Judicial, ¿no?, sea revisado para ver nuevamente si tiene o no cualidad ese ente de justicia internacional dependiente de la ONU. Para resolver el conflicto. Y pues lógicamente, si yo te voy a tu casa y te digo de una vez, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Vamos a todo aquí. Aquí el nuevo jefe soy yo, Claro. y voy a tomar las decisiones soy yo, lógicamente me vas a decir que no, pues. Claro. Y me vas a decir, y yo te voy a decir, y yo soy el que voy a decir cómo se hacen las cosas aquí. Pues lógicamente la Corte Internacional dijo, un momentico, no solamente tengo competencia sobre el tema, sino que voy a decidir. Y admitió esa demanda de Guyana. Nos queda un round, una última bala. Oiga bien, ¿Cuál es? No hemos perdido, ojo. Sí, ¿no? pero hay una Pero si en hay 10 ventaja. meses, si en 10 meses, Ok. que nos corresponde a partir del Jueves Santo pasado, Ok. son 10 meses. Si en 10 meses nosotros no preparamos, Venezuela me refiero, Equipo. un equipo pero de alto nivel, Claro. no de improvisados, No. especialistas en derecho internacional público, Diplomáticos. que hay venezolanos, pero que tienen que haber historiadores, Claro. diplomáticos, tienen un equipo, un DINTRIN, pero tienen Y que- que sumarse defensores internacionales. O sea, es que disculpa que le interrumpa, que esto es muy importante decirlo. Esto es una lucha de todos los venezolanos. Todas, Y aquí eso debe es. integrarse gente de oposición, que hay gente de oposición que no quiere tocar el tema por cuestiones políticas, porque lo van a señalar que es chavista, porque se fue a reunir con el canciller, o se fueron a reunir en esta comisión. Esto es una comisión que debería ser en defensa del territorio. Venezuela es Venezuela lo primero. Aquí no puede haber cálculos políticos, Así como lo he es, venido así diciendo. es. Estamos en las puertas de temas electoreros, de que si primarias, que si elecciones. Señores, eso está por un lado. Tiene Claro. que estar a su lado. Primero. Claro. No, pero ¿qué? Dijo Andrés Velázquez. No, pero es que tenemos que sacar primero a Maduro para después eso. Señores, tenemos 10 meses para poder perder o ganar. Armar un equipo que inclusive debe estar integrado por especialistas anglosajones, Claro. inclusive norteamericanos, Y las de las mejores universidades de eso, Claro. gastar como lo está haciendo Guyana. ¿Y quién lo financia? ExxonMobil, a los que están No, pero representando Guyana. están pendientes de una solicitud, de una invitación que le hizo China para explorar la luna. Están pendientes. Sí, eso está Allá, más allá pendiente. van a meter allá la Entonces, bandera pero de- finalmente tengo que decir lo siguiente. Sí tenemos esperanza y sí podemos lograrlo si montamos un buen equipo. Lo único que hay es seguir las 3 líneas. Y eso que quiero concluir. Ok, ¿cómo no? Primero, mantener la vigencia del Acuerdo de Ginebra. No salirnos de esa ruta. 2, reconocer
que a través del mismo acuerdo de Ginebra tenemos que resolver el problema de forma bilateral, ¿no? Y 3, mantener que Venezuela, históricamente, jurídicamente y desde luego del sentimiento nacional, el Esequibo es nuestro. Y por eso he iniciado una campaña, Gerardo, a nivel nacional, con el lema: mi mapa de Venezuela incluye el Esequibo. Así es. Bueno, finalizamos el programa y este programa va para YouTube en estos momentos para que lo difundamos y sea una explicación sencilla, una explicación y que en las manos de este gobierno, que es el que maneja la Cancillería, que es el que maneja las relaciones internacionales y es el cuentadante nuestro, de nuestro país, encamine esta lucha con 3 ejes que ha dado muy claros y concisos y sencillos para la defensa de nuestro territorio. Muchísimas Pero gracias. es la incorporación de todos los venezolanos. Muchísimas gracias, José, Sin por haber venido. discusión. Gracias a ti por haber estado en este programa. Vete a otro programa con tu movimiento, chicos, y Liberación No Nacional. te preocupes, del Movimiento de Salvación Nacional. Bueno, el Movimiento de Salvación Nacional es un movimiento político y bueno, hablaremos luego de cuál es la visión tuya del país, ese corredor electoral. Muchísimo, pero primero está Venezuela y pienso que hay que apartar un poco la parte partidista, política, para dedicarnos a ese tema. Muchísimas gracias, José. Estamos despidiendo por el día de hoy, que ya está listo el noticiero, Noti 11. Continúen con la excelente programación del Canal 11 del Zulia. Dios creador, que quite y pone a hombres y a mujeres, poderoso y poderoso, nos bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante.